Están bienvenidos y bienvenidas al Práctico. Mi nombre es Néstor Kerkovich y estoy a cargo de los mismos. Soy docente de carrera de grado, carrera de posgrado de la UBA, psicólogo, psicoanalista y con una amplia experiencia, aproximadamente de más de 30 años, en el campo de lo psiquiátrico. Tanto he trabajado en el Hospital Tobar García como en el Hospital Borda. Bueno, a partir de inquietudes y de preguntas que ustedes hicieron en relación a la ejercitación, a la primera ejercitación de la clase 1, que tiene que ver con comprender la temática pero no poder articularla con ejemplos, voy a pasar a poner ejemplos para el parcial. Intenten pensar algún otro ejemplo, cualquier duda, cualquier consulta, por supuesto me la pueden hacer, con mucho gusto se las voy a responder. Voy leyendo las preguntas de la ejercitación. La primera pregunta es: ¿qué escuela psicológica utiliza el método de la asociación libre? Relate brevemente una situación de terapia psicológica en la que se manifieste dicha técnica. Bueno, la teoría o la escuela es el psicoanálisis, que va a trabajar con el método de la asociación libre, principalmente en la neurosis. Todavía no vimos neurosis y psicosis, pero les puedo decir que para Freud lo más cercano a la normalidad es la neurosis. La neurosis, a diferencia de la psicosis, tiene como operación psíquica fundamental la represión. Esto es un mecanismo de defensa inconsciente. Todos los mecanismos de defensa son inconscientes, que alejan o que no permiten que contenidos inconscientes, recuerdos, ideas, pensamientos, vayan al campo de la conciencia, ingresen al campo de la conciencia. Esa es la represión. En la psicosis ese mecanismo no está, es otro mecanismo que se llama forclusión, que insisto, ya lo vamos a ver. Y entonces en la psicosis no se trabaja con personas, con pacientes psicóticos o psicóticas, no se trabaja con el método de asociación libre. Entonces es en la neurosis, que de alguna manera para Freud somos todas nosotros. Un ejemplo: si alguien, vamos a ponerle, que va a consultar o en plena terapia psicológica dice: yo quiero contar un sueño, cosa que para los que hicieron terapia de ustedes y con el marco psicoanalítico seguramente trabajaban el tema de sueños. Para los psicoanalistas es importante que la persona que se analice cuente un sueño. ¿Por qué? Porque Freud dice, como lo vieron en el texto, que los sueños es la mejor vía para llegar al inconsciente, la vía regia, dice, para llegar al inconsciente. Entonces, ¿qué es asociación libre? Por ejemplo, si yo digo: yo soñé con que estoy en mi casa y de repente llega un ovni que viene de Júpiter y quieren entrar extraterrestres a mi casa, y ese es el sueño, que parece, entre comillas, inverosímil y lógico. Para el psicoanálisis todo tiene su lógica, tiene una lógica inconsciente, tiene una lógica psíquica, y el psicólogo o la psicóloga lo que va a preguntar al soñante es: bueno, ¿qué se le ocurre o qué se te ocurre con el sueño? Lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué se te ocurre con el ovni? ¿Qué se te ocurre con extraterrestres? Y a partir de ahí se llega a lo que es la interpretación del sueño. ¿Por qué? Freud utiliza la asociación libre porque ya él, a esa altura de su teoría, ya no piensa que algo que se sueña significa literalmente algo. Quiero decir, en 1900 Freud decía: piensen, por ejemplo, en la quiniela hoy. Bueno, el 8, por ejemplo, fuego. Entonces Freud decía: bueno, cada vez que alguien sueña con fuego significa tal cosa. Esto, al principio de su teoría, en 1900, plantea eso, y después dice: no, en realidad es el inconsciente, la personalidad de cada sujeto,
que va a asociar libremente, por ejemplo, con fuego. Por lo tanto, dos personas que sueñan con fuego significa cosas diferentes. Ese es un ejemplo de asociación libre. La otra pregunta es cuál es la tarea fundamental del yo y ejemplifiquen una situación áulica. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en la segunda teoría o la segunda tópica del aparato psíquico, estamos hablando de superyo, estamos hablando de yo y estamos hablando del ello. Imagínense en un aula, por ejemplo, una persona que tiene ganas de irse en el medio de la clase. El ello es que plantea, bueno, el querer irse, el anhelo de querer irse. El yo es el que mide las consecuencias, vamos a decir, es el que juzga las consecuencias, es el que está en contacto con la realidad, por lo menos en la neurosis. Tiene juicio de realidad, entonces el yo hace lo que es lo conveniente y trata de mediar entre el ello, que es lo que tiene ganas, y el superyo, que es lo que debe o lo que no debe ser y no debe hacer. Entonces en el aula el yo le dice al sujeto, no, mejor no me voy porque si no me pierdo la clase y ya viene el parcial, o quizás él o la docente se enoja, se moleste. Este es el yo. El yo siempre está en contacto entonces con el principio de realidad y lucha con el principio de placer, que es el ello. Y el super yo, de paso me adelanto a una respuesta de otra pregunta de la segunda tópica, el super yo es que me va a decir no debes hacer tal cosa. Por ejemplo, no debes salir del aula. Y el no deber es la conciencia moral. Y el ideal del yo, que está dentro del super yo, es quien dice debes ser un buen estudiante, debes ser una buena persona y entonces no te vayas del aula. O sea que el super yo va a marcar lo que debo ser y lo que debo hacer, y lo que no debo ser y no debo hacer. Entonces siempre hay una lucha constante, aunque no seamos conscientes, pero de que nos despertamos cotidianamente, siempre hay una lucha entre lo que debo, lo que tengo ganas y lo que me conviene. Ese es un ejemplo. En personas muy, como se dice, superyoicas, personas muy autoexigentes, prevalece mucho el superyo. Entonces se manejan más por el deber ser o el deber hacer, y no se permite el placer. Y el yo de alguna manera está subsumido, está sometido a esas instancias del superyo. Ahora imagínense al revés, en alguien que prevalece el ello, por ejemplo, en una adicción, en un trastorno de alimentación, ¿no? O una persona que en ese momento está consumiendo. El ello de alguna manera anula al yo. ¿Por qué? Porque hace, entre comillas, lo que siente, lo que tiene ganas. Los impulsos también tienen que ver, las pulsiones tienen que ver con el ello. Bueno, esto es la otra pregunta. Me adelanté a la 6, que justamente habla de la segunda teoría, o la segunda tópica del aparato psíquico, y la otra pregunta, que es la 5, dice: describa una situación cotidiana en la que aparezcan las tres instancias psíquicas de la primera teoría del aparato psíquico. Estamos hablando del inconsciente, estamos hablando del consciente, que luego se va a llamar yo, y estamos hablando del preconsciente. Entonces se me ocurre una situación en la que alguien tiene lo que se llama un olvido momentáneo de la memoria, o sea, un lapsus, que es una formación del inconsciente provocada por el inconsciente, y esta sensación de lo tengo en la punta de la lengua. La tengo en la punta de la lengua, está en el preconsciente, una instancia que está en el preconsciente, antes del consciente, cuando yo recuerdo, por ejemplo, dónde dejé tal cosa, o no me acuerdo una fecha o un dato en un parcial o en un final, o lo que sea de la vida cotidiana. Cuando lo recuerdo, cuando con regla mnemotécnica o lo que sea, pasa del preconsciente al consciente. Pero es generado por el inconsciente ese olvido. Muchas veces les habrá pasado, a mí por lo menos me pasó, que uno dice,
a ver cómo era ese dato, necesito ese dato, y cuando, por ejemplo en un parcial, y cuando vuelve a la conciencia, cuando aparece en la conciencia, ya terminó el parcial. Y por supuesto uno se reprocha. Ahora, lo que genera ese olvido momentáneo es el inconsciente. Vamos a llamarle por los efectos, vamos a decir, del auto boicot. La persona se boicotea, pero también puede ser un lapsus, puede ser un acto fallido. Pueden ir pensando qué relación hay entre la formación inconsciente, que se llama acto fallido, con el preconsciente y con el inconsciente. O pensarlo también en un aspecto de la vida cotidiana o de una terapia psicológica. Escriba una frase con conflicto, angustia, yo y mecanismo de defensa. Ahí yo les voy a pedir estrictamente que tengan presentes los mecanismos de defensa que son nombrados en el texto, y cualquier duda, cualquier pregunta me la hacen. Bueno, en principio la relación, la articulación entre la teoría y la práctica, por lo menos de la primer clase, es esta. Seguramente en el parcial, posiblemente, casi seguro, domiciliario, les vamos a pedir una articulación entre lo teórico y lo práctico. Bueno, por hoy creo que respondí las inquietudes de ustedes. Insisto, vuelvan a comunicarse ante cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Bueno, les mando un saludo grande y espero que estén bien transitando estos momentos tan inciertos, de tanta incertidumbre, lo mejor posible. Hablando, digamos, de psicoanálisis, de la psicología, es complejo este momento, porque una cosa es que nos digan, bueno, dentro de 2 meses se levanta la cuarentena, o un mes, entonces el aparato psíquico, digamos, ¿no? Nosotros nos vamos mentalizando que 2 meses. Ahora esto incierto parece como que es el día a día. Es el día a día. Bueno, espero que estén lo mejor posible. Les mando saludos y nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Y gracias.